bien. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dentro de nuestras mentes y costumbres materialistas, nos es muy difícil concebir la realidad de un mundo espiritual o de un espíritu. Sin embargo, los dos existen. Dios mismo, aunque tiene vínculos con el mundo material, pertenece al mundo espiritual, porque Él es espíritu. Nosotros mismos, dice la Biblia, estamos formados de carne y espíritu. Este ámbito de lo espiritual nos parece extraño porque nuestro entorno visible es tocable. Pero esto no quiere decir de ninguna forma que el mundo espiritual no exista. A este mundo pertenece también el Espíritu Santo. Pero también, al igual que el resto de la Trinidad, tiene injerencia con el mundo material. Tiene injerencia con nosotros. Tiene injerencia y actividad en este mundo. Hoy hablaré un poco de ese Espíritu de Dios que interactúa con la vida humana, que se relaciona con el hombre, a la vez que sirve a los propósitos divinos, y el cual la Biblia lo llama Espíritu Santo. ¿Por qué es importante saber de Él? Pues es importante saber de Él por la misma razón que es importante saber de Dios Padre y de Dios Hijo. Porque conocer acerca de Él es conocer acerca de Dios, es conocer otro ministerio de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Es verdad que el Espíritu Santo ha sido muy relegado desde incluso en los principios del cristianismo, donde se enfocaba toda la atención a Dios Padre y Dios Hijo, y ya muchos años después empezó a estudiarse con respecto al Espíritu Santo. Entonces él ha sido muy relegado, tanto en su estudio como en su comprensión, porque pensamos, si es que pensamos en él, que no es tan importante. Pero conforme vayamos entendiendo su labor, iremos entendiendo también su importancia. La principal enseñanza que debemos saber acerca del Espíritu Santo es que Él es una de las personas de la Trinidad. A veces se ha dicho que Dios Padre es la primera persona, Dios Hijo es la segunda y el Espíritu Santo es la tercera. Esto no quiere decir que no tenga importancia. Esto es solamente una forma de poner un orden o de llamarlas de alguna forma, ¿verdad? Pero al ser una de las personas de la Trinidad, el Espíritu Santo es Dios. Y por lo tanto, ha existido desde siempre. Y aunque es más conocido por los creyentes que han leído la Biblia en su trabajo en el Nuevo Testamento, la Biblia nos dice que Él ha estado presente desde el Génesis en la creación y lo estará hasta el Apocalipsis de la Biblia. Es decir, el Espíritu Santo ha estado presente desde el principio y lo estará hasta el final. Miren cómo dice la Biblia en Génesis 1:2, cómo nos habla de la presencia del Espíritu Santo en el segundo versículo del comienzo de la Biblia. Y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, aquí estamos viendo su presencia
desde los albores de la creación. Y ahora nos vamos, le damos vuelta a toda la Biblia, ¿verdad? Nos vamos hasta el final, hasta Apocalipsis 22, 17, y vemos la presencia del Espíritu Santo en este paréntesis que es el Apocalipsis, en este cierre del paréntesis que es Apocalipsis. Dice, y el Espíritu y la esposa, es la iglesia, dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces, aquí quise mencionar estos dos ejemplos extremos para ver cómo la presencia del Espíritu, aunque como les decía, es más conocida por su trabajo en el Nuevo Testamento, desde el principio ha estado junto con toda la Trinidad. Entonces, lo vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento revelando profecía a los profetas. Lo vemos en el trabajo de la inspiración de la Escritura, en el trabajo de restringir el pecado en el mundo, capacitando a los hombres para que puedan servir a Dios, etc. Entonces, hemos de entender que el Espíritu Santo se ha presentado en forma visible. El Espíritu Santo, siendo un ser incorpóreo, ¿verdad?, se ha manifestado en forma visible, y cada una de las formas visibles en las que se ha manifestado nos dicen algo de Él, nos hablan algo de su trabajo, de su personalidad y de su ministerio. Yo creo que una de las formas más conocidas como las del Espíritu Santo es en la representación acerca de la paloma, ¿verdad? Creo que todo el Espíritu Santo ha sido representado como una paloma desde mucho tiempo. Dice en Mateo 3, 16 y 17 lo siguiente: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esta presencia visible del Espíritu Santo sucedió mientras Jesús era bautizado por Juan. En ese momento donde Jesús se identificaba con Dios, ¿verdad?, a través del bautismo, y con los hombres apareció la Trinidad. Este es uno de estos pasajes clave donde se ve la manifestación de la Trinidad. Por un lado, el Padre, dice, cuya voz desde el cielo daba testimonio de que Jesús era su Hijo amado. Está la presencia del Padre. El mismo Jesús que estaba siendo bautizado. Y por otro lado, la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad?, la presencia que bajaba en forma de paloma, posando sobre Jesús y permaneciendo en él. Entonces, este pasaje es el que justifica de alguna forma todas esas representaciones de la paloma. Esta referencia que se encuentra en el Nuevo Testamento acerca de la paloma está representando a esa paloma que se menciona en el Antiguo Testamento como un animal que se usaba para sacrificios. Las personas que no tenían recursos presentaban una paloma. Y esta pues era una figura muy apropiada para ese momento en que Jesús comenzaba su ministerio, ¿verdad?, y lo terminaría con el sacrificio de su propia vida en la cruz.
Otra de las representaciones comunes del Espíritu Santo es la de lenguas de fuego. Vayamos al pasaje donde se habla de esto, que está en Hechos 2, del versículo 1 al 3, que dice así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Entonces, aquí vemos un evento muy especial, muy sensacional en el libro de Hechos, donde el fuego apareció en forma de lenguas, las cuales, al igual que la paloma, nos es muy familiar ver en estas diferentes representaciones pictóricas, ¿verdad? Cuando vemos alguna pintura de los apóstoles, los vemos con una llamita de fuego encima, y entonces esto inmediatamente nos hace relacionarlo también con el Espíritu Santo. Esta forma de aparecer del Espíritu Santo en Pentecostés precisamente nos recuerda el símbolo del fuego y la forma como se usaba en el Antiguo Testamento, que manifestaba la presencia de Dios. Cuando en el Antiguo Testamento se manifestaba el fuego, ¿verdad? Simbolizaba la presencia de Dios, simbolizaba su aprobación sobre algo, simbolizaba su protección y su poder. Entonces, por eso, todas estas cosas, estas dos cosas que mencioné, nos hablan del carácter y de la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también se representa de otras formas, ¿verdad? Se representa en otras formas simbólicas. Por ejemplo, en el capítulo 10 de Hechos, en el versículo 38, se nos representa el Espíritu Santo como aceite. Dice así: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es decir, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Este es lo que está declarando aquí en Lucas, ¿verdad? Al dar testimonio de lo que pasó con el Espíritu Santo, que ungió a Jesucristo. El aceite en el Antiguo Testamento era usado para ungir, así prácticamente se les vertía aceite en la cabeza. Esto es ungir. Se ungía a reyes, sacerdotes, profetas y otros objetos, incluso piedras. Esta era una forma simbólica de santificar, es decir, era una forma simbólica de señalarlos como algo especial, como algo apartado y como algo consagrado para Dios. Entonces, así entendemos este texto, por cual Lucas nos dice que Dios ungió con el Espíritu Santo, ¿verdad?, a Jesús de Nazaret. Entonces, él fue señalado como algo especial, como algo apartado y como algo consagrado para Dios. Claro, el aceite también servía como medicina, ¿verdad?, para cocinar, como combustible para las lámparas que se prendían en el tabernáculo o en el templo. Para los sacrificios, había sacrificios en los que intervenía el aceite, ¿no? Y también para ungir el cuerpo de los muertos. El aceite, pues, es un símbolo de santificación y de honra, ¿no? Y
Su abundancia también es un símbolo de prosperidad, de gozo y de alegría. Bueno, otra de los símbolos que relacionan al Espíritu Santo es el que nos presenta Pablo en Efesios 1:13, en donde nos dice lo siguiente: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, aquí está hablando de Jesucristo, podríamos leer el versículo así: en Jesucristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto quiere decir que cuando una persona se convierte a Cristo, una de las tantas cosas que suceden en él es que inmediatamente es sellado por el Espíritu Santo. Este sello, este símbolo de ser sellados con el Espíritu Santo, denota que en ese momento Dios sella al creyente, ¿verdad?, como una propiedad de Dios. Lo marca: este es mío. Y también denota la seguridad de estar en las manos de Dios. Entonces, cada creyente es también sellado con el Espíritu Santo, igual que cada creyente es ungido con el Espíritu Santo. ¿Qué más pasa? En Juan 7, 38 y 39, vemos aquí cómo se simboliza también al Espíritu Santo como agua. Dice así: el que cree en mí, está hablando literalmente Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Es decir, Jesús dijo acerca del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en Jesucristo, que el Espíritu Santo sería en el interior de estas personas como un agua viva que correría en ellos. Entonces, Jesús se está refiriendo al Espíritu Santo como el agua de vida que se hace presente en la vida de todo creyente. Agua que es eterna, abundante y viva. Otro de los símbolos que se usan para el Espíritu Santo, y ahora me voy a la Nueva Traducción Viviente, es el que habla acerca de que el Espíritu Santo son nuestras arras. Nosotros estamos familiarizados con el término arras, porque en algunas bodas se entregan las arras, no sé si se acuerdan. Yo me acuerdo que a nosotros nos dieron unas arritas, unas moneditas de esas de 2 pesos, 2 pesos oro. Dice así en Efesios 1:14, el Espíritu es la garantía, ¿no?, que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Este término arras es un término mercantil. Habla de las transacciones mercantiles que hoy en día también se hacen, aunque no con el nombre de arras. Es básicamente este contrato mercantil o contrato de arras es nada más y nada menos que el anticipo o la garantía que nosotros damos cuando precisamente vamos a apartar un bien, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos, verdad? Cuando vamos a la inmobiliaria, pues deje un apartado, o vamos
comprar un coche, ¿verdad? Denos un apartado o lo que sea. Entonces, estas arras es precisamente el anticipo monetario para asegurar una compraventa. Esto es a lo que se refiere el término arras. Entonces, el Espíritu Santo representa el adelanto que Dios nos da, es decir, la presencia del Espíritu en nosotros es el adelanto que Dios nos da como una garantía de que estamos apartados para Dios, para que en el cielo recibamos lo demás, ¿verdad? Y para que quede constancia, ¿verdad? Ya se dio el anticipo, que quede constancia de que fuimos comprados por Dios para pertenecer a su pueblo, como lo acabamos de leer, ¿verdad? Y dice, dice, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Ya se entregaron las arras. Ya más falta lo demás, ¿no? Otra de las cosas, otro de los símbolos como se usa al Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo regenera y da vida. Y tú dirás, ¿por qué necesitamos nosotros ser regenerados? ¿O por qué necesitamos vida? Primero déjame leer lo que dice Juan 3:6 en esta nueva traducción viviente. Dice, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Es decir, hemos de partir de la base de que nosotros necesitamos ser regenerados, de que necesitamos tener vida espiritual, porque la Biblia enseña que el hombre está muerto espiritualmente por causa de su pecado. El Espíritu Santo entonces actúa como ese agente necesario para engendrar, para que el hombre pueda nacer de nuevo en forma espiritual. Para que pueda tener una vida espiritual, entonces, según lo que leímos, se necesita la intervención del Espíritu de Dios. Cuando nosotros leamos en la Biblia el término regenerar, el término nacer de nuevo, nos estamos encontrando con un término muy poderoso que significa dar vida nueva. Significa dar vida eterna. Y como leímos, el hombre solo es capaz de reproducir vida humana. Para que haya vida espiritual se necesita de la intervención de el Espíritu Santo, porque Él es el único que tiene capacidad de regenerar al hombre. Fíjense cómo lo dice Pablo en la carta a Tito, en el capítulo 3, versículo 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo por haber creído en Cristo, está interviniendo el Espíritu Santo. Yo creo que con todo esto, poco, porque es mucho, con esto poco que hemos estado estudiando acerca del trabajo del Espíritu Santo, te puedo decir, oye, qué importante es el trabajo del Espíritu Santo. Entonces, aquí como nosotros hemos leído en la Biblia, vemos un ejemplo muy, muy concreto. Cuando el Espíritu Santo actuó sobre María, lo hizo para dar una vida humana a Jesús. Pero cuando interviene en nosotros,
interviene para darnos una vida espiritual. En Jesús no podía darle el Espíritu Santo una vida espiritual, ¿verdad? Porque Él es Dios. Pero sí intervino para darle una vida humana. En nosotros interviene para darnos la vida espiritual que hemos perdido por haber pecado y, como dice la Biblia, que nos ha separado de Dios. Entonces, por eso recordamos, ¿verdad?, el diálogo de Jesús con Nicodemo, que le dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, el que no permita ser regenerado por el Espíritu Santo no puede ver el reino de Dios. Es todo un estudio ver la actuación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Pero yo me voy a remitir a dar una explicación muy breve. Sí es importante conocer el trabajo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y hay que entender que también el trabajo del Espíritu Santo cambió con respecto a lo que hacía antes y con respecto a lo que hizo a partir de la venida de Cristo a la tierra. Específicamente en Pentecostés, en este pasaje que les leí, donde hubo un viento recio, fuerte, y se vio que caían lenguas de fuego sobre las personas que estaban en esa casa. A partir de ese momento hubo algunos cambios en el trabajo del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo se manifestaba solamente en forma esporádica y para fines específicos en algunas personas. Y les voy a dar dos ejemplos brevemente para que entendamos cómo fue esto. En Jueces 3:10 leemos lo siguiente. Está hablando de un juez llamado Otoniel y dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Israel, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Es decir, el Espíritu de Jehová vino sobre él. ¿Para qué? Para que estuviera capacitado para un evento específico, que fue juzgar a Israel para salir a la batalla y para ganar esta batalla. Y en 1 Samuel, versículo 10 del capítulo 10, dice acerca del profeta Samuel. Dice así: y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Está hablando de Samuel. Y el Espíritu de Dios vino sobre Samuel con poder. ¿Y cuál fue el propósito de que en ese momento llegara el Espíritu de Dios sobre Samuel? Y profetizó entre ellos. Entonces, aquí vemos un trabajo específico en el Antiguo Testamento en donde el Espíritu Santo se presentaba en forma esporádica y para fines específicos. Ya en el Nuevo Testamento el trabajo es diferente, como lo vamos a ver. En el Nuevo Testamento, como escuchamos, ¿verdad?, en la canción de Marcos Vidal que oímos al comienzo, dice Marcos, ¿qué fue mejor? Que Él se fuera, ¿verdad?, Jesús, o que el Espíritu Santo viniera. Marcos. En el Nuevo Testamento, Jesús prometió que en su ausencia Dios enviaría al Espíritu Santo. Vamos a ver este texto en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, versículo 26 y 27. Mas el Consolador, así se le llama al Espíritu Santo, como lo dice enseguida, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Está hablando Jesús lo que va a pasar después de que Él se vaya al cielo con el Padre.
Dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Por qué? ¿Por qué van a tener paz? ¿Por qué van a recibir esta paz que el mundo no da? ¿Por qué no van a tener miedo? Porque el Consolador, el Espíritu Santo, va a ser mandado por el Padre en ausencia de Jesucristo. Precisamente, como les decía, esto sucedió a partir de la fiesta de Pentecostés, que se llevó a cabo ese mismo año, en el año 33, ¿verdad? Después de Cristo, después de su muerte, después de la Pascua. En ese momento empezó una diferencia sumamente importante con respecto al trabajo que el Espíritu Santo había desempeñado en el Antiguo Testamento. Ahora su presencia ya no sería esporádica ni eventual como antes, sino que sería permanente en todo hijo de Dios. Cuando una persona cree en Jesucristo, es ungido, es sellado y recibe el Espíritu Santo que va a permanecer en él desde ese momento. Ahora, ¿por qué este cambio en el actuar del Espíritu Santo? ¿Por qué era necesario este tipo de trabajo ya en el Nuevo Testamento? En los primeros años era necesaria su presencia y su permanencia para que el cristianismo se solidificara como una fuerte doctrina. Que como nosotros sabemos, pues primeramente empezó en el Imperio Romano, que por cierto era muy, muy extenso, y después empezó hacia todo el mundo, ¿verdad? A través del trabajo misionero de los apóstoles y también de los primeros creyentes. Entonces, fue a partir de la venida de Cristo, ¿verdad?, que comenzaron estos tiempos de definición, de cosecha, de evangelismo y de salvación al alcance de todos. Entonces, estos tiempos, ¿verdad?, para estos tiempos era muy importante no la presencia alternativa, ¿verdad?, del Espíritu Santo, sino definitiva. A este tiempo, que comenzó a partir de la venida de Cristo, ¿verdad?, a este tiempo la Biblia le llama de varias formas. Le llama el tiempo de la iglesia, le llama el tiempo de la gracia, o le llama el comienzo de los tiempos postreros. Es decir, este tiempo que estamos viviendo nosotros, este tiempo que nos tocó vivir a ti y a mí, es la etapa previa al final del plan de Dios para la vida humana tal como la conocemos ahora. Porque después de que termine este tiempo de gracia, este tiempo de la iglesia, estos tiempos postreros, después de que termine esto, Jesús regresará nuevamente. Y claro, ¿verdad?, este tiempo de espera, como seguramente lo vas a estar pensando, pues ya ha durado más de 2000 años. Y realmente no sabemos cuántos años más va a durar. ¿Por qué? Porque la duración de este tiempo solamente depende de la paciencia de Dios para prolongarlo o para acortarlo. Pero te voy a leer en 2 de Pedro 3:9 cuál es la razón que Dios ha tenido para que este tiempo de espera
o de gracia se haya prolongado más de 2000 años. Dice así, el Señor no retarda su promesa. ¿De qué promesa está hablando? De la promesa de regresar nuevamente. Entonces dice, el Señor no retarda esa promesa de regresar nuevamente. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es el motivo por el cual este tiempo ha durado, según para nosotros, mucho tiempo. Pero es únicamente la misericordia, la paciencia de Dios, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento antes de encontrarse con Él. Y nosotros sabemos que la única forma de encontrarnos con Dios son dos, ¿verdad? Ya sea que muramos y vayamos a su presencia y nos encontremos con Él, o que Él venga y nos encontremos con Él también. Entonces, para algunos, pues 2000 años de espera ya han sido demasiado tiempo, pero para Dios es un acto de misericordia, es un acto de amor, esperando que en este tiempo de gracia la mayor cantidad de personas respondan al mensaje del Evangelio y se conviertan. Mira, si nosotros enfocamos esto desde el punto de vista de Dios y no desde nuestro punto de vista egoísta, diríamos, ok, Dios, pues entonces tárdate más en venir, ¿verdad? Tárdate más en venir para que mi hijo, para que mi padre, para que mi amigo, para que mi hermano te conozca, para que proceda al arrepentimiento y pueda ir contigo a la eternidad en el cielo. Entonces estamos en un tiempo de gracia, porque cuando Él venga otra vez, pues ya no vendrá para morir, ¿verdad? Ya no vendrá a salvar, ya no vendrá como el Cordero de Dios. Cuando Él regrese otra vez, ¿verdad? Vendrá para juzgar a la humanidad, vendrá como león de la tribu de Judá, y lo hará para instalar su reino en la tierra y crear nuevos cielos y nueva tierra y dar comienzo a una nueva era. El cielo y la tierra, donde moraremos por siempre con Él. ¿Sí se acuerdan lo que vimos hace poco en esta vista a través de dron por el Apocalipsis? Bueno, en estos últimos tiempos, el plan de Dios es instalar su reino en la tierra y este será el lugar donde nosotros viviremos para siempre con Él. Otra de las cosas de las que habla, ya vimos el trabajo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, vimos su trabajo en el Nuevo Testamento, pero también la Biblia nos habla del trabajo que el Espíritu Santo hará durante la tribulación. Después del arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Comenzará la tribulación, que es un tiempo de juicio que habrá sobre el mundo y que durará 7 años. Para este tiempo también será muy importante el trabajo del Espíritu Santo. Este será un periodo especial porque paralelamente a la gran cantidad de calamidades que se presentarán, la palabra de Dios se va a predicar por todo el mundo en forma poderosa y sobrenaturalmente. Y el Espíritu Santo tendrá que intervenir para la salvación de todos los incrédulos, como dice Zacarías 12:10. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Esto va a ser en los tiempos de la tribulación. De esta forma, es claro que hasta el final de los tiempos, la obra del Espíritu Santo será sumamente importante
porque los convertidos de ese tiempo de tribulación se sumarán al trabajo de evangelización de 144,000 judíos y 2 testigos escogidos por Dios para hablar con denuedo y poder por todo el mundo la buena nueva del reino. Nunca, como en la tribulación, nunca como en ese tiempo, se predicará el Evangelio con tanto poder y con tanto alcance. Mira cómo lo dijo Jesús en Mateo 24:14. Dice, y será, él se está refiriendo a este tiempo de la tribulación. Y dice, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es decir, será la última oportunidad para que las personas que no conocen a Cristo, que se quedaron en el arrebatamiento o que siguen sin creer a pesar de todo lo que estarán sufriendo en este tiempo de tribulación, se dobleguen ante el Espíritu Santo que se manifestará con todo poder. Claro, dice la Biblia que aún así, a pesar del poderoso trabajo del Espíritu Santo, sumado al testimonio de los nuevos convertidos y de los voceros de Dios, habrá quien se resista y rechace al Espíritu Santo para seguir al espíritu de Satanás. Mira cómo lo dice 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estas son de estas cosas que nos hacen pensar, ¿verdad? Y que deberían hacernos entender la importancia del Espíritu Santo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a continuar la semana que entra, si Dios lo permite. Y me despido de ustedes. Que Dios los bendiga. Buenas noches.